Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual. Damos gracias a nuestro Señor porque una vez más nos permite estar con ustedes de esta manera. Quiero invitarle para que me acompañe a orar y así entregar este tiempo a nuestro Señor y Dios. Padre, en este día bendecimos tu nombre. En este día proclamamos tu grandeza, tu poder en medio nuestro. Proclamamos que tú eres nuestro Señor, eres nuestro Dios. A ti nos rendimos en este día, Señor. A ti proclamamos gloria, alabanza y honor, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nosotros podemos reunirnos, una vez más juntos como iglesia, de esta manera podemos alabarte, podemos bendecirte, podemos adorarte. Una vez más, Señor, somos enseñados por la palabra. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios bueno, eres ese Dios grande, eres ese Dios maravilloso. Gracias, Señor, por la palabra escrita. Gracias, Señor, por cada persona, Señor, que de una u otra forma tú usas, Señor, para edificarnos, para ser exhortados en la palabra, Señor, para ser enseñados por tu palabra, Señor, para ser consolados, para ser exhortados. Gracias por ser ese Dios tan grande, tan bueno, tan maravilloso para con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta reunión de principio a fin, Señor, y que tu presencia sea notoria en cada hogar, en cada persona, Señor, que se conecta con nosotros a través de este medio. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora queremos que nos acompañe a alabar el nombre de nuestro Señor con alabanzas, con instrumentos musicales. Ahí donde usted está también puede, juntamente con nosotros, alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Dios. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Recibe el honor, la honra y toda la alabanza. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él es Señor. El Señor, el Señor. El Señor, el Señor, el Señor. Confiese que Jesucristo es el Señor de su vida. El Señor, el Señor, el Señor.
nuestro Dios. Y nos gozamos, Señor, en tu presencia. Nos gozamos en tus maravillas. Nos gozamos en tu poder. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Llenará de risa mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Somos libres en Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Después de este tiempo de alabanza llega el momento de la reflexión bíblica. Hoy será nuestro hermano Alexander Camacho quien compartirá la reflexión de la palabra. Prepare entonces su corazón para escuchar lo que nuestro Señor quiere decirnos a través de su palabra en este día. Es para mí un privilegio compartir la palabra de Dios en este día. Para los amigos que hoy nos ven a través de este canal en YouTube de Iglesia Benecer Central, muchas bendiciones para ustedes. Hoy quiero compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Esta palabra relata ese encuentro que tiene Juan el Bautista con Jesús. Cuando Juan el Bautista reconoce quién es Jesús. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este mensaje lo he titulado, he aquí el Cordero de Dios. Juan, quien se había preparado desde muy joven para su ministerio, quien sabía y entendía cuál era la labor para la cual había venido a esta tierra, él era la voz que clamaba en el desierto, allanad el camino del Señor. El día anterior,
los escribas y fariseos habían enviado personas a preguntarle que quién era él. Y esto lo encontramos aquí mismo en Juan. El Evangelio de Juan nos dice de la siguiente manera. Dice, y le preguntaron, pues, ¿quién eres? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista se refiere a Isaías 40, versículo 3, esa palabra que había sido anunciada por el profeta. Juan está expectante. Juan había iniciado su ministerio, el ministerio del bautismo del arrepentimiento. Juan exhortaba para que esa humanidad de aquel momento llegara y se arrepintiera de sus pecados, se arrepintiera de su vida de maldad, para que dejaran esas obras impías, esas obras perversas que no le gustaban al Señor y se volvieran a Él a través del bautismo del arrepentimiento. Juan está bautizando en el río Jordán. Está a orillas del río Jordán haciendo el bautismo del arrepentimiento. Pero yo quiero que te imagines en esta mañana, amada iglesia, la ribera de un río. Por lo general, la ribera de un río es mucho más alta y el río se baja y uno puede ingresar a él. La orilla del río, por lo general, es un poco más alta que el nivel del río. Yo me imagino a Juan el Bautista expectante de la aparición del Mesías, expectante de la aparición del cumplimiento del cual habían hablado los profetas desde Génesis hasta Malaquías. Juan, a diferencia de los judíos, sí sabía que el Mesías ya estaba en medio de ellos, porque él había iniciado su ministerio y él era el ministerio del cual el profeta Isaías había anunciado que había de venir antes de que el ministerio del Mesías se levantara. Juan no conocía a Jesús. Juan no había visto a Jesús. Juan no había tenido contacto con Jesús. Juan anunciaba el bautismo del arrepentimiento, pero siempre estaba expectante. Yo me imagino que al momento en que él bautizaba, siempre estaba mirando hacia la orilla del río, esperando la llegada del Mesías. Un día, Juan, teniendo la mirada hacia la orilla del río, ve que viene aquel sobre el cual el Señor le había dicho, sobre quien vea posarse el Espíritu Santo y permanecer en él, este es el que los bautizará en espíritu y en fuego. Juan, cuando ve a Jesús, exclama. Es una exclamación que sale de lo profundo, es una exclamación que sale con gozo, con alegría. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan sabía que esa obra redentora, que esa obra divina para la cual los profetas habían anunciado y la humanidad de ese momento, los judíos de esa época estaban expectantes, también Juan ve el cumplimiento en Jesús. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A diferencia de los judíos de la época que esperaban un rey, un redentor, que esperaban un rey muy parecido a David, capaz de quitar la opresión que tenían del pueblo romano, esa aflicción que vivían de estar subyugados a una nación impía, a unos gentiles. Ellos esperaban un rey, un Mesías, capaz de tener el liderazgo político y militar, de poder libertarlos de ese yugo. Esa era la concepción del liderazgo judío espiritual de la época. Ellos habían perdido el foco de lo que decía la profecía. Pero Juan, expectante, ve venir a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan ve en Jesús lo que está descrito por el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 7, cuando la palabra dice de la siguiente manera: el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo, ha dicho Juan. Pero Isaías capítulo 53, versículo 7 nos dice de la siguiente manera: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. A diferencia de los judíos de aquel momento, Juan lanza una expresión universal. Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de la humanidad. En la concepción de Juan no había una limitante para la obra redentora de Dios a través de ese Cordero que iba a ser inmolado, a través del Cristo. A diferencia de los judíos que pensaban que solamente era para su nación y para su raza, Juan ve en Jesús la redención de la humanidad. Juan no ve una limitante en esa obra redentora. Juan está seguro de esa obra que el Señor haría en ese sacrificio. Mateo 3, 11, del 11 al 12 dice Juan, refiriéndose a sí mismo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Este es el Cordero. Juan lo ve como el Cordero que quita el pecado de la humanidad. Juan está en el desarrollo de su ministerio, pero también inicia el desarrollo del ministerio de Jesús. Juan también ve a Jesús como ese Cordero Pascual del cual nos habla Éxodo capítulo 12, versículo 21. Recordemos cuando el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Habían pasado ya varias plagas. Sin embargo, faltaba una. Faltaba el juicio que Dios haría sobre los dioses de los egipcios. Y se había dicho por parte del Señor a Moisés que se reservara un cordero sin mancha, sin defecto, un cordero para ser sacrificado en esa fiesta pascual, en la fiesta de los panes sin levadura. Ahí se sacrificaría ese cordero, y ese cordero que sería sacrificado, esa sangre que sería tomada para colocarse sobre los linteles de las puertas, y ese ángel que pasaría de la muerte no llegaría al pueblo judío por esa sangre. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12, 21, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y escojan un cordero por familia e inmólenlo para celebrar la Pascua. Después tomen un manojo de hisopo, empápenlo en la sangre del animal recogida en un recipiente y unten cada lintel. Juan vio en ese cordero, en Jesús, la representación de este momento que vivía el pueblo. Entendía Juan que esa sangre sería capaz, esa sangre derramada por el Cristo, sería capaz de impedir ese juicio de muerte que de una u otra manera debía cobijar la vida del pecador, de un hombre o de una mujer pecadora, de nosotros como seres humanos. Sin embargo, es importante entender que Juan también concibe a Jesús como aquel que podía armonizar los atributos de Dios, iglesia, esos atributos de Dios con el hombre, como un Dios santo, un Dios justo y un Dios que es amor puede tener relación conmigo, o cómo yo puedo tener relación de intimidad con un Dios que es santo siendo yo pecador. ¿Cómo puedo tener yo relación con un Dios que hace justicia, un Dios que es justo, siendo yo un hombre de obras injustas? ¿Y cómo puedo yo
tener relación, cómo ese Dios de amor puede reconciliarme con Él. Y debemos entender, como dice la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y yo no podría tener una relación con un Dios santo a menos que este Cordero, el Cordero de Dios, armonizara esos atributos de Dios y me permitiera a mí, a través de ese sacrificio, acercarme al Padre. Yo, un hombre pecador, un hombre que estaba lejos de Dios, ha sido reconciliado. Iglesia, usted y yo, amigo, usted puede ser reconciliado a través de la obra redentora del Cordero, de este Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, el Cordero de Dios. La palabra me dice en Romanos Romanos capítulo 1, versículo 32, saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte y sin embargo las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Esa era nuestra naturaleza. Así vivíamos nosotros, complacidos con el pecado. ¿Cómo yo, un pecador, podría tener relación con un Dios que es santo, que habita en santidad? ¿Cómo yo, un hombre que vivía en engaño, que vivía lejos de la justicia de Dios, que era culpable, era reo culpable de juicio, podía ser tenido por inocente? La palabra dice que Él no tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo? Quiero decirte que a través de Jesús se armoniza esa relación de un hombre pecador con el Padre. Es a través de ese sacrificio, a través de esa sangre derramada que podemos nosotros ser redimidos, que podemos ser justificados, que podemos ser limpiados, que podemos ser redimidos, que podemos recibir, si se puede decir así, ese indulto, porque Él llevó el juicio, ese juicio capaz de satisfacer la demanda de Dios, lo llevó Jesús. Esa paga que tú y yo teníamos que padecer, esa muerte que tú y yo teníamos que padecer, iglesia, fue llevada por ese Cordero, fue llevada por Cristo en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por esa sangre preciosa que Él derramó, esa sangre que nos limpia, que nos justifica, que nos permite llegar delante del trono de la gracia con libertad, que nos permite acercarnos delante de un Dios que es santo. Y por eso nosotros podemos hoy decir que hemos sido santificados, que somos santos, que hemos sido también separados para Dios. Y en ese sacrificio se satisface la justicia de un juez justo. Imagínese usted una persona que es capturada en flagrancia, que es capturada cometiendo un delito y es llevada ante un juez y ese juez le tiene por inocente. Esta persona, todas las pruebas apuntan a que es un asesino y esta persona es llevada ante el juez y el juez se considera un juez bueno y deja a esta persona libre. No la inculpa de su maldad y no la coloca presa. No le hace juicio. ¿Usted qué pensaría de ese juez? Usted terminaría pensando que ese juez no es un juez honesto, sino que es un juez corrupto. En el caso nuestro, para satisfacer, para poder llegar a justificar ese juicio, fue necesario que Jesús tomara nuestro lugar y que Jesús pagara el precio por nuestras vidas. Jesús pagó el precio. El que no cometió pecado se hizo pecado por nosotros. Y ahí hemos sido nosotros, en ese sacrificio, en esa sangre derramada, en ese Cordero Pascual, en Jesús, redimidos. Dios, dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 18, Primera de Pedro,
18 al 19, de la siguiente manera, en el capítulo 1, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese sacrificio que hizo Jesús, ese cordero que puso su vida, como dice la palabra en Isaías, que fue llevado como cordero al matadero, que no abrió su boca, que enmudeció. Jesús lo hace y lo hizo para redimirnos. Esa sangre preciosa nos compró cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Ese sacrificio del cordero nos redime. Y ese sacrificio nos permite a nosotros tener esa libertad, esa redención. Y dice que no hemos sido comprados con oro ni con plata. No hay nada, absolutamente nada, con lo que el hombre pueda pagar para obtener esa libertad y ese perdón de pecados. Hechos capítulo 4, 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe, no hay otro nombre mayor al nombre de nuestro Señor, y solamente en Él podemos nosotros ser salvos. Como dijo Juan, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amigo que me escuchas hoy, cuando somos confrontados con nuestro pecado, cuando reconocemos que vivimos de espalda a Dios, cuando por esas rebeliones, por el camino en el que hemos escogido andar, sentimos el peso de ese pecado, de una vida que ha estado lejos de Dios, una vida que se ha vivido como hemos querido, que la hemos malgastado en los apetitos de la carne, en los placeres de este mundo, bajo la corriente y la influencia del enemigo, pensando que estamos disfrutando, y resulta que lo que vivimos es una esclavitud. Y al final, usted se da cuenta que cada vez más se hunde en esa vida desordenada, en esa vida vacía, en esa vida sin sentido, en esa vida que carece de esa tranquilidad y esa paz interior que solamente puede ser obtenida a través de recibir y de aceptar ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz. A través de esa sangre derramada podemos escapar de la muerte. La palabra dice, amigo, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna. Esta humanidad solo podrá escapar de esa muerte inminente espiritual y física recibiendo este sacrificio, pero recibiéndolo no de labios, recibiéndolo genuinamente con un acto de contrición, recibiéndolo cuando usted puede sentir el peso de su maldad, cuando usted puede sentir el peso de su pecado, cuando usted puede reconocer que ha vivido lejos de Dios y que usted necesita volverse a Él, que usted necesita la paz que solamente Él puede dar. No es solamente hacer una oración de fe y reconocerle, es también convertirse. Juan le dijo a aquellos hombres, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Porque Juan los veía. Pero también la palabra me dice que yo tengo que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tiene que evidenciarse en mi vida que realmente hay un nuevo nacimiento. Que realmente yo, al recibir al Señor, he reconocido que he repudiado esa vieja y esa vana manera de vivir, como dice la palabra, de donde fuimos y hemos sido rescatados. Este sacrificio del Cordero
querido amigo, es el pago, es el precio para ser reconciliados con Dios. Dios, que es amor, nos amó y nos reconcilió, como dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16. Que de tal manera Él amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se hace inminentemente necesario en estos tiempos acercarse al Señor, apartarse de esa vieja y vana manera de vivir y buscarle a Él. Efesios capítulo 2, versículo 5 dice: aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvos. Esto no es un don de nosotros, esto fue por gracia, por la gracia del Padre en su infinita misericordia, en ese atributo, en esa cualidad de amor que es Él y que Él tiene, nos ha alcanzado por gracia. Pero también la palabra de Dios me dice en Tito capítulo 2, versículo 14, que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Eso somos. Cuando decidimos aceptarlo, eso somos. Somos el pueblo de Él. Él nos ha redimido de toda iniquidad. Ya no hay ninguna acta de decreto en contra nuestra. Querido amigo, si usted decide hoy recibir, aceptar ese sacrificio, usted será redimido de toda iniquidad y hará parte de este pueblo que ha sido purificado por el Señor, que ha sido purificado por ese sacrificio de Jesús. Segundo punto, el sacrificio del Cordero del Cristo inmolado. En ese sacrificio hay victoria. Esta victoria es la restauración de la humanidad. Nosotros como iglesia hemos sido restaurados. Y dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice que exhibió toda hueste de maldad, todo principado que tenía cautivo a la humanidad. Ese yugo que tenía Satanás sobre los hombres y las mujeres para tenerlos en esclavitud, en una vida ciega, en una vida llena de pecado, infectada de maldad. Él obtiene la victoria en ese sacrificio en la cruz. Él los despoja a esos principados. Él despoja a las potestades. Y adicional a eso, que los desviste, que los despoja, los exhibe públicamente y triunfa sobre ellos en la cruz. Cuando llegamos al Señor hay libertad, somos libres. Él recuperó para la humanidad lo que el primer Adán había perdido. Recordemos que la Escritura dice que el primer Adán se convirtió en un ser viviente, pero el postrer Adán, refiriéndose a Jesús, se convirtió en un espíritu que da vida. En Jesús hay vida. En Jesús es restaurado lo que perdió Adán. Y recordemos que cuando Satanás tienta a Jesús, le dice que todas estas cosas te daré si postrado me adorares. Es porque realmente Adán, el primer hombre, había entregado toda esa autoridad al enemigo. Recordemos también que Jesús, estando con sus discípulos, les dijo: vámonos de aquí, viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo que ver con él. Jesús exhibe públicamente y triunfa sobre ellos y recupera
lo que ese primer Adán había perdido. ¿Y qué perdió Adán? Cuando Adán pecó, ¿qué sucedió con Adán? Cuando el hombre peca, ¿qué sucede cuando el hombre peca? Adán pecó y fue expulsado del Edén. Adán pecó y fue echado de la presencia de Dios. Cuando usted y yo como iglesia pecamos, nos distanciamos, nos alejamos, el pecado es una barrera en nuestra vida. Querido amigo que me escuchas, el pecado te impide vivir en comunión con el Padre. El pecado te impide disfrutar de la gracia y el favor y la misericordia de Dios. Adán es expulsado del Edén. Adán pierde el camino para regresar al Edén. Adán no vuelve a ubicarse, Adán se desubica. Segundo aspecto, Adán pierde esa eternidad. La palabra dice, Dios ha colocado eternidad en el corazón del hombre. Adán, llega a él la muerte. La sentencia de Dios trae muerte física y muerte espiritual a la vida de Adán. Ha perdido el camino, ha perdido la comunión, ha perdido el camino al huerto, ha perdido la relación con Dios, ha sido sacado afuera. Entra la muerte a la vida, a la humanidad. Y empieza a vivir una vida de mentira, de engaños. La humanidad a partir de ese momento, desde Caín, empieza a vivir una vida de engaño, una vida de mentiras, una vida de oscuridad, de ofrecer sacrificios, no al Dios vivo, al Dios verdadero. Y recordemos que toda esa primera humanidad fue destruida en el diluvio producto de esa vida de pecado, de esa vida de mentira, de esa vida de maldad, de esa vida de idolatría, de hechicería. Perdieron la verdad. Pero este Cordero, Jesús, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en ese triunfo, cuando los exhibió públicamente y que triunfó sobre ellos en la cruz, Él es el camino al Padre. Hoy podemos tener comunión con el Padre a través de Jesús. Ese camino nos restaura la relación hacia el Padre. Podemos volver y tener intimidad con el Padre a través de Jesús, a través del sacrificio que hizo el Cordero. Él es la vida. En Él hemos recibido vida y vida en abundancia. Y Él es la verdad. Fuera de Él no hay otra doctrina. Fuera de Él no hay otro camino. Fuera de Jesús no existe otra manera de llegar al Padre. Él es quien tiene nombre sobre todo nombre. Es delante de Él que toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Querido amigo, no existe ningún otro vehículo, ni religión, ni hombre, ni nada. No existe absolutamente otro vehículo, ni otro sacrificio a través del cual tú puedas ser reconciliado con el Padre. A través del cual tú puedas recuperar el camino, tú puedas recuperar la verdad y salir del engaño y de la esclavitud en la que el enemigo tiene a las personas, y puedas recuperar una promesa de vida y vida en abundancia. La palabra dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es la verdad. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué te preocupa, amada iglesia? Si con Él y en Él somos más que vencedores. ¿Qué te preocupa, amado hermano?
si en Él todas las cosas subsisten, por Él todas las cosas fueran creadas. Y aquí la palabra nos invita, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Poner la mirada en Él es poner un norte, poner un objetivo. Y cuando ponemos la mirada en Jesús, la vamos a colocar muy alto. Y mientras tengamos la mirada puesta en Él, por mucha circunstancia difícil, sea de enfermedad física, emocional, sea de dificultades económicas, sea que tengamos alguna situación compleja en nuestra relación de pareja o de familia, si permanecemos con nuestra mirada puesta en Él, tengamos por seguro que en Él seremos más que vencedores y victoriosos en medio de esa situación. Hemos sido creados para la gloria de Dios. En Jesús hay restauración del propósito. El hombre cuando peca se desubica, pero cuando tú eres reconciliado con el Padre, ese propósito para el cual hemos sido creados, que hemos sido creados para la gloria de Dios, para alabanza y adoración de nuestro Dios, usted debe estar tranquilo. El sentido de la vida suyo no está en el título, en el trabajo, en las relaciones, no está en sus capacidades, no está en su inteligencia, no está en alguna labor que usted haga, no está en el reconocimiento que le puedan dar otras personas. Está en Cristo, está en Jesús, está en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, en esa restauración que Él nos ha dado. Mateo capítulo 24, del 6 al 8, dice, refiriéndose a estos tiempos, que son tiempos difíciles, pero en los que nos tenemos que mantener como como Juan el Bautista, que se mantenía expectante de la venida del Cordero. Iglesia, ¿usted se levanta expectante de la venida del Señor? Amada iglesia, ¿usted se levanta expectante de la venida del Señor? ¿Usted vive la vida expectante de la venida del Señor? Mateo nos recuerda esto y dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estamos todavía en este proceso de esta peste que es el COVID-19. La humanidad no se ha recuperado de este proceso, de tantas personas que fallecieron, de tanto dolor en las familias, de tanto sufrimiento. Hay secuelas psicológicas, emocionales, hay secuelas físicas de las personas que hemos padecido esta enfermedad. Esa peste, como dice aquí Mateo, no nos hemos recuperado muy bien de esto y ya hoy tenemos rumores de guerra. Literalmente hay una guerra entre Ucrania y Rusia. Y Rusia amenaza al resto del mundo con su arsenal nuclear. Amenaza con la Tercera Guerra Mundial. Una guerra que sería devastadora por todo el tema de elementos nucleares y armas químicas. Y el Señor nos dice que son principios de dolores. Pero estos principios de dolores, lo único que anuncian es la venida, es el regreso del Señor. ¿Estamos expectantes como Juan, que estaba expectante por ese encuentro con el Hijo de Dios, para quien Él había trabajado allanando el camino?
La palabra me dice, sorbida es la muerte en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. Yo quiero que imaginemos cuando Cristo está en la cruz. Cristo dice, consumado es, hecho está, y entrega su espíritu al Padre. Jesús muere. Era necesario que Él muriese, que el justo muriese por los pecadores. Jesús desciende al infierno. Jesús está en el infierno. Yo quiero que tú te imagines esta escena. La palabra dice que al tercer día Él resucitó. Por favor, iglesia, imagínate esta escena. Está en el centro de la tierra. Está en el mismo infierno. Está Satanás, están los demonios y está la muerte. Jesús baja a los infiernos a hacer una obra en ese lugar. Pasa el primer día. La muerte cree que lo ha retenido. Satanás cree que ha vencido. El segundo día pareciera que le confirma a Satanás y a la muerte y a sus demonios que ellos han triunfado. Pero al tercer día, empieza a ascender Jesús desde lo más profundo del infierno y de la tierra. Y Satanás le dice a la muerte, deténlo, deténlo. Y ella le dice, no puedo. Y Satanás le dice a la muerte nuevamente, deténlo. Y ella le dice, no puedo. Sorbida es la muerte en victoria. No puedo. No cometió pecado. En Él no hay pecado. No lo puedo retener. Iglesia, Él venció. Él es tu victoria. Él es tu garantía. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Querido amigo, el pecado es lo que te condena, lo que te retiene, lo que hace que el enemigo y la muerte te retengan. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sea dada a Dios, quien nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué regocijo! ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! En Él se obtuvo la victoria. En el Cordero inmolado de Dios, que ha quitado el pecado de nuestras vidas. Y que hoy, querido amigo que me escuchas, te estoy presentando como aquel que te puede dar esta victoria y pasar de muerte a vida. Tercer punto, Él es digno y nos dignifica. El Cordero es digno, Jesús es digno, el Cristo es digno. Y Él nos dignifica. Miren qué interesante lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5, y lo voy a leer porque es supremamente especial este capítulo de la palabra. Miren lo que dice. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte, por favor imagínense esta escena. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Este ángel grande y fuerte preguntaba, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y este ángel estaba sentado delante del trono, delante del Padre. Y ninguno, escuchen muy bien, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. No hay, no había, con todos los seres que hay en el cielo, que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que están los seres vivientes llenos de ojos
y que están los 24 ancianos, dice la palabra, que no se encontró absolutamente a nadie capaz de abrir el libro y desatar los sellos. Ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Esto lo está diciendo el apóstol Juan. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo, ni en la tierra, ni en medio de los hombres, por muy eruditos, por muy sabios, por muchos libros que hayamos escrito, o por mucho que usted se considere bueno, o por mucho que usted se autojustifique, diciendo, no, yo soy bueno, yo no tengo pecado, yo no necesito, ni por muy erudito, no se halló nadie en la tierra, ni debajo de ella. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá. No llores. He aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Él fue hallado digno. Él venció. Él venció. Y miré y vi que en medio del trono, el trono y los 4 seres vivientes, en medio de ellos, estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Iglesia, usted y yo hemos sido redimidos para la gloria de Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de adoración. Estos seres y los 24 ancianos terminaron adorando. Cuando perdemos el foco, el horizonte de que somos adoradores, como dijo Jesús, el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Las circunstancias de la vida nos van a ahogar. Pero cuando nos damos cuenta de quién nos ha redimido, de que Él venció, tenemos que derramarnos en adoración. No puedes llegar a la iglesia a distraerte y a pensar que la alabanza no te gustó, que el ministro sí te pareció, que no te pareció, que no sentiste, que sentiste. Tienes que llegar a derramar tu corazón en adoración, reconociendo que eres digno y que Él te ha dignificado, Él dignificó tu vida. Dice la palabra, y ellos cantaban un cántico y decían, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. Yo quiero unirme a esta adoración, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la restauración de lo que había perdido el primer Adán. Es digno de tomar el poder en su condición de hombre, habiendo pagado como hombre, habiendo sido Él el sacrificio perfecto para restaurar nuestra relación con Dios, pero también para restaurar lo que Dios le había dado a la humanidad. Él es digno de recibir el poder, las riquezas, no porque las necesitara, Él ya las tenía. Mío es el oro y mío es la plata, pero en la condición de hombre, como pagó por nosotros, Él restaura las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y oí decir al que estaba sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Y los 24 seres vivientes decían: amén. Hermano, ¿qué vas a decir tú en esta mañana? Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a aquel que nos redimió. Gloria por aquel que pagó el precio por nuestras vidas. Amigo, Él quiere darte libertad en este día. Dice la palabra: y pelearán, Apocalipsis 17:14, y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Iglesia, tú eres llamada, elegida y fiel. Yo no sé por qué circunstancia puedas estar pasando, qué puede estar afligiendo tu vida, que te ha hecho tambalear y quitar la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero aquí la palabra me dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores, que Él venció, que en Él somos elegidos y fieles, y que con Él somos más que vencedores. Yo quiero orar, darle gracias al Señor y pedirle que esta palabra haya cabida en el corazón de los amigos que nos han escuchado, y ojalá puedan volver su corazón al Señor y recibirle en este día. Señor, te damos gracias por tu palabra ha sido predicada. Eres Rey de reyes y Señor de señores. Eres ese Cordero inmolado que ha quitado el pecado de la humanidad. Gracias te damos en este día. Permite que esta palabra pueda traer fortaleza a la iglesia, pero también toca el corazón de aquellos amigos que hoy nos han escuchado. Amigo, si hoy quieres, puedes decirle: Señor, yo acepto ese sacrificio, reconozco mi pecado, reconozco que soy un pecador, me arrepiento, te pido perdón por ellos, me comprometo a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Límpiame de toda maldad y escribe mi nombre en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. Y hasta aquí nuestra reunión virtual. Gracias por acompañarnos. Sea el Señor bendiciendo su vida y la de los suyos. Hasta una próxima ocasión con la ayuda de nuestro Dios.